Hola hermanos, ya estamos aquí otra vez y la fecha es el 22 de julio, el sábado del año 2017. El ciclo es Selah y la liturgia de la Iglesia Católica, y el texto es de Mateo, el 12, capítulo 12, versículo del 14 al 21. Dice así Mateo: en aquel tiempo los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró y se marchó de allí, y muchos le siguieron. Él los juró a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Los relatos evangélicos ofrecen indicios de que en determinadas ocasiones Jesús se escondió para evitar que lo mataran, lo cual habla tanto de la lucidez que tenía de Jesús, consciente del peligro que corría, como de la libertad interior con la que afrontó su misma muerte. Mateo contextualiza la actuación y la obra entera de Jesús apelando a un texto de Isaías, conocido como el primer canto del siervo de Yahvé. Se trata de una figura, la del siervo, en la que los discípulos creyeron ver reflejado a su propio maestro. Y de hecho así es como entendieron su vida y su destino. Jesús habría sido el siervo de Dios, inocente, que gracias a su entrega liberó a todo el pueblo. El modo poético como Isaías describe la figura del siervo encaja admirablemente con lo que fue la vida y el comportamiento de Jesús, con lo que es la vida de las personas que son sabias. Todo arranca de la conciencia de saberse uno con la vida. Por eso el texto dice: elegido, amado y predilecto. Y al mismo tiempo siervo, es decir, canal limpio, cauce abierto y desapropiado por el que la vida fluye y con abundancia. Desde esa conciencia, la persona sabia no porfía, no grita, no vocea, tampoco quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo vacilante. Lo que hace con toda su existencia es anunciar el derecho. El derecho en el sentido bíblico del término
no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a entender en nuestro lenguaje habitual, sino que hace referencia a aquella justicia, también en el sentido bíblico, que es condición para la fraternidad universal y que por esa razón se posiciona y toma partido en favor de los más desfavorecidos. El siervo de Yahvé, la persona sabia, es antes que nada lúcido y compasivo, consciente y amoroso. En la vida y en la realidad, desde aquel lugar donde se sabe que todos somos uno y no estamos separados. Y esa es nítida conciencia de unidad a la que orienta todo su hacer. Por eso no es extraño, por tanto, que el amor y el respeto coloree con toda su actitud, particularmente en lo más frágil y vulnerable, los necesitados. Desde esa conciencia haremos todo lo necesario, aunque, de nuevo, la paradoja de siempre. En el fondo, sabemos que no es necesario hacer nada. Esta es la puerta de entrada para el conocimiento de nuestro yo y ese más profundo. Venimos a preguntarnos esta interesante pregunta: ¿cómo me posiciono ante la vulnerabilidad y debilidad de las personas? Y sobre todo aquellas personas que sufren y lo están pasando mal. Hemos visto que Jesús acaba de curar a un hombre que tenía un brazo atrofiado. Y lo había hecho en sábado y en plena sinagoga. Aquello fue, por tanto, una patente violación de la ley religiosa del judaísmo. Ese judaísmo, que Jesús también era judío, pero no tenía esa mentalidad y no tragaba, no aceptaba muchas cosas del judaísmo. Aquello fue, por tanto, una patente violación religiosa del judaísmo, como hemos dicho antes, tal como los rabinos interpretaban el descanso sabático. Por eso la decisión que tomaron los fariseos fue matar a Jesús. En este caso queda patente que el proyecto del orden, con sus leyes y sus poderes, es el fundamento de toda violencia. Como bien se ha dicho, sobre el altar del orden se sacrifican las libertades y numerosas vidas humanas. Esta es la razón por la que las religiones y sus dirigentes son con frecuencia causa de tanta violencia. La religión es una pieza clave en el sistema de sus principios de orden, y eso se antepone a la vida misma. Por eso, pues, tenemos uno de los motivos más determinantes de la violencia de lo sagrado. Y hay que decirlo así, porque así es. De ahí que la respuesta de Jesús fue continuar con su tarea terapéutica, curar todo lo que está enfermo. El relato dice que Jesús salió de allí y siguió curando, aliviando penas, liberando a la gente de sus dolores y sufrimientos. Uno de los criterios más claros del Evangelio es que la felicidad de las personas está antes que el orden establecido.
Mientras no comprendamos esto, no comprenderemos el Evangelio, y menos aún podemos entender a este sabio Jesús. Para justificar esta conducta de Jesús, el Evangelio de Mateo aduce un texto de Isaías, como hemos dicho antes. El texto es el 42, 1:4. Es uno de los más famosos textos de liberación que hay en la Biblia. El pueblo de Israel vivía en el cautiverio de Babilonia en el siglo VI a.C. y el profeta anuncia que se acerca su liberación, el retorno a la patria y a la libertad. El Evangelio ve en esta profecía el anuncio de lo que va a ser la vida y el ministerio y el destino de Jesús. Nada de violencia, nada de imponerse a nadie. Cuidar todo lo débil y pequeño, hasta que implante la justicia entre los individuos y entre las naciones, como dice el texto. Por lo que aquí se dice, el proyecto de Jesús no es un proyecto religioso, es un proyecto liberador, para que los derechos y la dignidad de todos, especialmente de los más débiles, encuentren la solución que anhelan cada uno. La cita es de Isaías 42, 1:4, adaptada por el redactor del Evangelio, ya que no coincide ni con el texto masorético, ni con la traducción de los 70. Resume la idea central que nos transmite el Evangelio en su conjunto. Y Jesús es obediente en la medida en que su actividad está al servicio de la superación y supresión del sufrimiento de los humanos. Y este debe ser también el destino de cada uno de nosotros. Destruir el sufrimiento para que la gente no padezca más. Por eso me remito a lo que hemos dicho al principio. Cómo me posiciono ante la vulnerabilidad y debilidad de las personas. Si somos sensibles a lo que la persona está padeciendo, tanto por su condición y limitación humana, porque así somos, más todavía cuando ese sufrimiento viene porque está sufriendo la injusticia de no ser tratado con dignidad. Ahí está nuestro trabajo, ahí está nuestro camino. La Iglesia debe llamarse a conciencia, y de hecho en muchas ocasiones lo hace, y sobre todo en este momento en que no puede solucionar políticamente pues lo que debía hacer o lo que debía hacerse, pero sí puede bailar, quiere decir, ayudar a que los que tienen hambre puedan comer, los que tienen sed puedan beber, y así sucesivamente. Pero tenemos que seguir luchando para que esto vuelva a lo que tiene que ser: el derecho a las naciones, el derecho a la vida. Esa es nuestra misión como humanos y más como cristianos. Nuestra meta es proclamar el reino de Dios, que donde entra toda la justicia, toda la solidaridad, todo el amor, toda la compasión, toda la bondad y el perdón que Dios ha prometido a toda la humanidad
y que lo tenemos como misión para proyectar el reino de Dios. Ese es el gran proyecto. El proyecto no es simplemente rezar, que hay que hacerlo también, sino que es ese proyecto de amor, de bondad y misericordia que espera de los humanos y de los cristianos, en particular el Padre Dios, para que se reconozca lo que Dios un día quiso para cada uno de nosotros. Que seamos plenitud, que estemos felices en el paraíso, que para eso nos creó, para ser felices y sin pecado, y volvamos a la casa del Padre, porque nuestro pecado, después de haber desobedecido el mandato de Dios, está ahí, pero Él se olvida de esta realidad y quiere que seamos felices a pesar de todas las cosas. Pues vamos a luchar, tú y yo, vamos a poner en obra el gran proyecto que Jesús trae y que ha dado y da la vida como el grano que cae en la tierra y muere, ese y produce fruto. Y el Padre lo premia con la resurrección, como nos premia a nosotros cada vez que hacemos el proyecto de Dios en nuestra existencia. Que el proyecto de Dios en nuestra existencia, en definitiva y resumiendo, ya lo sabes, es amar desinteresadamente, sin esperar recompensa, sino simplemente la recompensa que da Dios, sin pedírsela, pero haciendo lo que Él quiere. Un abrazo, un saludo, hasta el próximo domingo, que ya entraremos en la semana 16 del tiempo ordinario. Adiós, que tengamos ánimo a pesar de todo.